Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que estoy dedicando a comentar para ustedes algunos de los textos recogidos en el libro cuyo título es La virtud del egoísmo de la autora Ayn Rand, textos que fueron escritos durante los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado y que hoy en día, 60 años después, siguen teniendo vigencia. Y estamos analizando el tema de los derechos del hombre, ¿sí? Y llegamos a la conclusión con Ayn Rand de que la legítima tarea del gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo, es hacer valer los derechos de las personas, para lo cual el gobierno tiene que realizar fundamentalmente 4 tareas. La primera, prohibir que se violen derechos. La segunda, prevenir hasta donde le sea humanamente posible la violación de derechos. La tercera, que supone que esa prevención no fue totalmente eficaz, castigar a quien viole derechos, y la cuarta, obligarlo a resarcir a su víctima. ¿Y qué es un derecho? Un derecho, ¿sí?, según mi definición, es la obligación de un tercero de no hacer algo en perjuicio de otro o de sí hacer algo en beneficio de otro, con lo cual, para mí, las obligaciones correspondientes a los derechos podemos dividirlas en 2 grandes grupos. Obligaciones negativas: no matar, respetas el derecho a la vida; no secuestrar, respetas el derecho a la libertad; no robar, respetas el derecho a la propiedad. Pero también hay derechos que tienen como contrapartida obligaciones positivas, como son los derechos contractuales, que son los que la persona adquiere voluntariamente por así haberlo pactado con alguien más, entre los cuales están los derechos mercantiles. Por ejemplo, el derecho que tiene el comprador de recibir la mercancía comprada y el derecho que tiene el vendedor de recibir el pago por la mercancía vendida, ¿sí? Dice Rand, en cuanto a sus conciudadanos, a los demás, los derechos de un individuo no les imponen obligación alguna, salvo de índole negativa: abstenerse de violar sus derechos. Y esto que dice Rand pudiera pensarse que entra en contradicción con esta distinción que acabo de hacer entre derechos que tienen como contrapartida obligaciones negativas: no matar, no secuestrar, no robar; y derechos que tienen como contrapartida obligaciones positivas. Por ejemplo, la obligación del vendedor de entregarle al comprador la mercancía comprada, y la obligación del comprador, de pagarle al vendedor la mercancía vendida. Ahí comprador y vendedor tienen que hacer algo. Pero ¿qué implica que lo hagan? Respetar el derecho de los demás. Respetar el derecho de los demás, ¿sí? El comprador que le paga al vendedor la mercancía vendida está respetando el derecho del vendedor. Y el vendedor que le entrega al comprador la mercancía comprada está respetando el derecho del comprador, ¿sí? El derecho a la vida, dice Rand, es la fuente de todos los derechos, y el derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad no es posible ningún otro derecho. Dado que un hombre debe sustentar su vida por su propio esfuerzo, el que no tiene derecho al producto de ese esfuerzo, al producto de su trabajo, no posee los medios para mantener su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es, para decirlo muy claramente, un esclavo. A ver, dijo Rand que el derecho fundamental de la persona es el derecho a la vida. Es el derecho a la vida. Y de ese derecho a la vida, ¿sí?, lógicamente, ¿sí?, se desprenden el derecho a la libertad para trabajar y poder, ¿sí?, adquirir los bienes y servicios necesarios para poder mantener nuestra vida. Es decir, para, por lo menos, satisfacer correctamente nuestras necesidades. Pero además de ese derecho a la libertad individual para trabajar y obtener los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades,
Se necesita del derecho a la propiedad privada sobre los bienes y servicios así adquiridos. Entonces, ¿sí? Si solo existe un derecho fundamental y este es el derecho de un hombre a su propia vida, lógicamente también existe el derecho a las acciones y propiedades necesarias para mantener y mejorar la vida. Para mantener y mejorar la vida. ¿Sí? Necesitamos disponer de los satisfactores, comenzando por ejemplo con el agua y el alimento, para mantener nuestra vida. Y para disponer del agua y el alimento necesitamos trabajar, porque ni el agua ni el alimento nos caen del cielo. Hay que trabajar para conseguirlos. Libertad individual para trabajar y conseguir agua y alimentos con los cuales nos quitamos la sed y el hambre. Pero además de libertad individual para conseguir el agua y el alimento con el cual nos quitamos la sed y el hambre, propiedad privada sobre el agua y el alimento así conseguido. ¿Y qué quiere decir así conseguido? Por medio de nuestro trabajo. A ver, esto es producto de mi trabajo. No se lo robé a alguien, ¿sí? Y por lo tanto, esa agua y alimento a quien se las robé fueron producto del trabajo de aquel a quien estoy robando. Entonces, libertad individual y propiedad privada, ¿sí? Y propiedad privada. Es decir, para poder mantener la vida, necesitamos trabajar. Necesitamos esforzarnos para producir los bienes y servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades. Pero una vez producidos, necesitamos de la propiedad privada sobre esos bienes para poder satisfacer nuestras necesidades. Y es precisamente a lo que se refiere Rand cuando dice que el derecho a la vida es la fuente de todos los derechos y el derecho a la propiedad, ¿sí? El derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad no es posible ningún otro derecho. No es posible el ejercicio de ningún otro derecho. Dado que un hombre debe sustentar su vida por su propio esfuerzo, porque los satisfactores no nos van a caer del cielo y tenemos que trabajar para producirlos, el que no tiene derecho al producto de su esfuerzo, de su trabajo, no posee los medios para mantener su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su trabajo, de su esfuerzo, es un esclavo. Es un esclavo. Ahora, vale la pena detenernos un momento para reflexionar en torno a la relación que hay entre propiedad privada y libertad individual, que desde mi punto de vista son dos caras de la misma moneda. A ver, en primer lugar, la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, porque la libertad siempre se ejerce sobre algún tipo de propiedad, sobre algún tipo de propiedad. A ver, si yo ejerzo mi libertad de expresión escribiendo un artículo sobre determinado tema, entre otras cosas, estoy utilizando mi pluma para poder ejercer mi libertad de expresión y escribir un artículo sobre el tema que yo considere más oportuno. La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, porque la libertad siempre se ejerce sobre algún tipo de propiedad. Y en la misma medida que limitas la propiedad privada, limitas el ejercicio de la libertad individual. Entonces aquí tenemos una primera relación entre propiedad privada y libertad individual. La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio, ojo, del ejercicio de la libertad individual. Pero luego, tengamos en cuenta que el derecho de propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es nuestro como creamos más conveniente, con una sola restricción:
de entrada una restricción ética, respetar los derechos de los demás, es decir, actuando con justicia. El derecho a la propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno cree más conveniente, con la única restricción de que al hacerlo no violemos derechos de terceros. No violemos derechos de terceros. ¿Sí? El derecho a la vida es la fuente de todos los derechos y el derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad no es posible ningún otro derecho. Dado que un hombre debe sustentar su vida por su propio esfuerzo, el que no tiene derecho al producto de ese esfuerzo no posee los medios para mantener su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo. Bueno, creo que hasta ahí esto se entiende bastante bien. Ahora, el concepto de los derechos del individuo, de los derechos de la persona, ¿sí?, es tan nuevo en la historia de la humanidad que hasta el presente la mayoría de los hombres no lo han captado en forma integral. Yo creo que aquí Rand tiene toda la razón. El concepto de los derechos del individuo, de los derechos de la persona, es tan nuevo en la historia humana que hasta el presente la mayoría de los hombres no lo ha captado de forma integral. A ver, ¿cuántas personas, sí, pueden responder correctamente a la pregunta ¿qué es un derecho? Porque uno de los problemas que tenemos hoy en día, y que hace referencia a esto que dice Rand en el sentido de que la mayoría de los hombres no han captado correctamente, ¿sí?, en qué consisten los derechos del individuo. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos hoy en día, y al cual hace referencia Rand, y ya veremos más adelante, es identificar arbitrariamente a las necesidades y o los intereses como derechos. Y ese es un problema grave que tenemos hoy en día, porque cuando se identifican necesidades y o intereses como derechos y se les trata como si fueran derechos, lo que sucede, como ya explicaré más adelante, es que se violan derechos. ¿Sí? Y esta identificación totalmente errónea, equivocada, de necesidades y o intereses con derechos, hace referencia a esto que dice Rand. El concepto de los derechos del individuo es tan nuevo en la historia humana que hasta el presente la mayoría de los hombres no lo han captado en forma integral. Y parte de estos excesos y defectos en torno a los derechos tienen que ver con la concepción de que o los derechos son un regalo de Dios o los derechos son otorgados por el gobierno. O los derechos son un regalo de Dios o los derechos son otorgados por el gobierno, y ninguna de las dos. Ni los derechos son un regalo de Dios, ni los derechos, verdaderos derechos, pueden ser creados y otorgados a la persona por el gobierno. La fuente de los derechos es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre. A ver, parte de la naturaleza del hombre implica, ¿sí?, que para sobrevivir tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Parte de la naturaleza del hombre implica que los satisfactores que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades no nos caen del cielo. Que la gran mayoría de esos satisfactores hay que producirlos, hay que trabajar para conseguirlos. Y esto ya hace referencia a la libertad individual para trabajar, ¿sí?, y producir los satisfactores con los cuales satisfacer nuestras necesidades. Y luego viene la segunda parte, a la propiedad privada
sobre los satisfactores así conseguidos. ¿Sí? Si tenemos el derecho a la vida, de ello se deriva el derecho a la libertad para trabajar y producir los satisfactores que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y mantener la vida, y el derecho a la propiedad privada sobre los satisfactores así conseguidos. Y esto tiene que ver con la naturaleza humana. Esto tiene que ver con la naturaleza humana. La fuente de los derechos, dice Ayn Rand, es la naturaleza del hombre.